Nuevamente les voy a invitar para que abramos nuestras Biblias a fin de meditar en la palabra del Señor. Y yo quiero que vayamos hasta el Evangelio de Mateo, en su capítulo 15, y vamos a leer los versículos 21 al 28. El Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28. La Biblia dice así: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Muchas veces, leyendo este pasaje, en ciertos aspectos me turbaba mi corazón, mi pensamiento, pero después de reflexionar y de meditar y de consultar otros siervos del Señor y también algunos otros puntos de vista, fue para mí una gran revelación y una gran enseñanza, y que creo que, como todas las enseñanzas de la palabra del Señor, pero especialmente en este pasaje que estamos ahora considerando, definitivamente nosotros lo necesitamos. Ahora bien, al reflexionar y pensar en torno a él, es necesario que nosotros concentremos nuestra mente, concentremos nuestro corazón y seamos capaces, en el nombre del Señor, con la dirección de su Santo Espíritu, de poder captar el mensaje que el Señor Jesucristo quiere darnos a través de la experiencia de esta mujer, de estos personajes, y que definitivamente tienen que ver con nuestro Salvador, con nuestro Señor. Por eso en esta hora vamos a meditar y a reflexionar por unos momentos en lo que podríamos llamar un ejemplo de persistencia. Si hay algo que nosotros necesitamos, si hay algo que en realidad necesitamos que se haga presente en nuestra vida y que se vuelva una práctica constante en nuestros corazones, es precisamente esto: la persistencia. Por eso, vamos entonces a encauzar nuestros pensamientos para reflexionar, para meditar en la acción de esta mujer, que es, vuelvo a repetir, un ejemplo de persistencia. Ahora bien, ¿en qué sentido podemos nosotros ver a través de este pasaje que la enseñanza es real en cuanto a nuestra vida y muy necesaria
para cada uno de nosotros el hecho de la lección de persistir. La encontramos entonces descrita en estos versículos. ¿Y qué es lo que nos enseña en cuanto a ella? El ejemplo de esta mujer nos enseña primero que debemos de persistir aunque todo esté en contra. Así. Aunque todo esté en contra, nosotros debemos de persistir. Versículos 21 y 22, fíjense bien. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Dice la Biblia que el Señor Jesús, saliendo de allí, es decir, más allá de los límites de Israel, llegó a la región de Tiro y de Sidón. Otro evangelio, el evangelio de Marcos, nos dice que no quería que nadie lo supiese. Entró en una casa y no quería que nadie lo molestase, que nadie lo supiese. Pero su fama era tal que no pasó desapercibido. E inmediatamente, cuando se supo que estaba ahí, una mujer le buscó. Fíjense bien. Esto es muy significativo. Por el hecho de que, conforme vemos posteriormente, en muchos aspectos, esta mujer se atrevió a acercarse al Señor Jesús, aunque todo estaba en su contra. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, antes que nada, tenía una gran necesidad. Su hija estaba atormentada por un demonio. Pero he aquí que esta mujer era extranjera. Era extranjera. Por lo tanto, en muchos aspectos, podríamos decirlo así, como en otra ocasión que el Señor Jesús llegó cerca del pozo de Jacob y llegó una samaritana, y entonces la mujer samaritana, al platicar, al pedirle agua al Señor, la mujer le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan. Ahora bien, si esto era con los samaritanos, imagínense ustedes con los cananeos. Porque la Biblia dice que esta mujer era cananea. Y era incluso Ciro-Fenicia de nación. Entonces, eso significaba que todo estaba en su contra y nada en su favor. Porque posteriormente nos damos cuenta que el Señor Jesús había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso significa entonces que si nosotros hacemos un análisis de estos versículos, nos daremos cuenta que en ese sentido todo estaba en su contra y nada en su favor. Fíjense bien. Esto es de llamar la atención, porque con mucha frecuencia nosotros, para poder realizar lo que nosotros pretendemos y que tenemos a veces ideales o deseos o anhelos de lograr aquello que nosotros amamos, pero al ver nuestras limitaciones e incluso al observar todo lo que tenemos en contra, nos desanimamos. Nos desanimamos. Y entonces desistimos de aquello que nosotros pretendemos. Y mis amigos y mis hermanos, aquí tenemos una lección de parte de una mujer que no es así.
nosotros tenemos que luchar por nuestros ideales. Ahora bien, pero fundamentalmente por el hecho de encontrarnos con Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros ponemos excusas para no buscar al Señor? Miles de dificultades que nosotros ponemos delante, cuando en realidad lo único que debe de interesarnos es encontrarnos con Jesucristo. Y eso debe de ser lo fundamental en nuestra vida. Pero es triste y es lamentable que nosotros permitimos que todas aquellas excusas y todos aquellos obstáculos se interpongan en nuestro camino y nosotros no buscamos al Señor. Y como consecuencia, nuestros ideales no tienen ayuda ni apoyo para poder realizar lo que nosotros queremos hacer. Una de las cosas que nosotros como mexicanos carecemos es precisamente eso. Nuestra confianza en el Señor, que es nula. Y por eso, mis amigos y mis hermanos, fracasamos continuamente. Fácilmente nos desanimamos. Fácilmente. Ahora bien, y nosotros como creyentes hacemos más caso de todos aquellos obstáculos que se nos presentan de lo que nosotros podemos ver como posibilidades. Y esto fue lo que esta mujer vio. Vio exactamente lo que ella podía realizar. Y entonces vemos nosotros que persistió. ¿Cómo lo sabemos? Segundo lugar. Aunque sintamos abandono total, debemos de persistir. Aunque nos sintamos abandonados totalmente, debemos nosotros de persistir. Versículos 23 y 24. Fíjense lo que dice. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto, mis amigos y mis hermanos, es realmente impactante. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, el Dios eterno, el Hijo de Dios, amoroso y comprensivo, el hombre que tiene misericordia de nosotros, ese ser único y soberano no le respondió palabra. La mujer estaba transida de dolor y el sufrimiento se veía en su propia vida. Lo podemos nosotros palpar a través de la descripción que el evangelista hace de la mujer. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Esto me recuerda aún a los hijos de Dios, realmente a los hijos de Dios. Una experiencia del Antiguo Testamento. Mis amigos y mis hermanos, cuando nosotros no recibimos respuesta, fácilmente nos desanimamos. Oramos y clamamos y nadie nos oye, nadie nos escucha, nadie quiere saber de nosotros. Como consecuencia, nos frustramos, nos desanimamos
y cae totalmente nuestro ánimo y ya no persistimos. Y se los digo ¿por qué? Porque grandes hombres de Dios han sentido esta misma experiencia y han tenido precisamente esta misma situación. ¿Recuerdan ustedes, los que han leído la Biblia, de Jacob? Jacob era feliz con sus hijos. De pronto, sus hijos llegan y le dan la noticia de que José tal vez lo había destruido una fiera en el campo. Lo había mandado Jacob para que viera a sus hermanos, les había mandado a sus hermanos alimento y agua y cosas por el estilo. Los hermanos se confabulan y entonces lo venden a unos ismaelitas que iban para Egipto. Y entonces se ponen de acuerdo y las ropas que José traía se la quitan y entonces la llenan de sangre y se la presentan a Jacob. Mira, si este es de tu hijo. Y entonces Jacob dijo, sí, es de mi hijo, una mala bestia lo ha devorado. Y así se quedó. Y sus hijos nunca le dijeron nada. Pero uno se pregunta, ¿y Dios? Jacob incluso había luchado con Dios. Y había hablado con Dios. Es más, una noche estuvo luchando con el Señor. Y el Señor le cambió incluso ahí su nombre de Jacob a Israel. Es decir, era un hombre cuya comunión con Dios era constante. Y Dios continuamente le respondía. Pero en esa ocasión, Jacob habló con Dios y Dios no le respondió palabra. Y pasaron los años y no le respondió palabra. Pero Jacob seguía con su sueño, con su pensamiento. ¿Qué habrá pasado con mi hijo? Ahora bien, uno se imagina, ¿realmente no le preguntaba a Dios? Él en su corazón, en su mente, en sus oraciones, clamaba a Dios y Dios no le respondió palabra. Hasta que, llegado el momento, José se manifiesta a sus hermanos y entonces Jacob recibe la noticia. Pero después de años de silencio de parte de Dios. Y ya cuando sabe Jacob que su hijo vive, entonces ora al Señor y Dios le responde, Jacob, desciende a Egipto, que José cerrará tus ojos. Entonces le responde. Y aquí está esta mujer que está clamando, pero ahora no solamente no le responde palabra, sino que incluso los mismos apóstoles, que se supone debían de ser pues comprensivos con la mujer, dice, despídela, porque da voces tras nosotros. Y entonces dice Jesús, el Señor dice, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se dan cuenta, mis amigos y mis hermanos? Lo importante que es el persistir por esto. Porque no le respondió palabra. Y no solamente eso, sino que dice, mira, yo no soy enviado a esas personas. No. Les dice a sus discípulos. Porque sus discípulos no tienen nada que hacer. Sin embargo, pues dice, despídela. Claro está. Ellos dicen, pues podríamos pensar así, ella es una extranjera, habla otro idioma y nos molesta, despídela. Y él dice, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿qué entendemos?
que la mujer realmente estaba abandonada, como luego decimos, a su suerte. Y entonces, una persona que no tiene realmente, que no siente en su corazón la necesidad, pues ahí se acaba. Ahí se acaba. Y ahí termina todo. Sin embargo, en esta mujer tenemos una gran lección de persistencia. ¿Y cómo lo sabemos? En tercer lugar, debemos de persistir aunque seamos rechazados. Fíjense bien, aunque seamos rechazados. Versículos 25 y 26. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Todavía. No solamente fue rechazada, no solamente fue ignorada, sino que ahora le dicen perra. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y saben ustedes que en realidad los judíos, no es el caso en este caso, el Señor, porque menciona la cuestión de perrillos, de los que generalmente se usaban o los tenían en las casas y que los tienen como mascotas. Pero incluso un judío no come con un gentil. Es más, ellos dicen que el que come con un gentil es como comer con un perro. Imagínense nada más la situación de esta mujer. De tal manera que la respuesta del mismo Señor no la desanimó para nada. Fue rechazada de una manera contundente. Y ella incluso no solamente hizo a un lado a los apóstoles. Ella no quería nada con los discípulos. Ella se dirigió directamente al Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Nadie nos va a escuchar más que el Señor. Es una tontería buscar otros abogados que llevaron una vida santa y ya están en sus sepulcros, pero ellos no hacen absolutamente nada por nosotros. Es Jesucristo nuestro Señor. Y aunque seamos rechazados, debemos de persistir. Señor, socórreme, dijo la mujer. Ya no solamente pensaba en su hija, pensaba en sí misma, pero en sí misma en relación con su hija. Hizo suya la situación de su hija. Tanto era su sufrimiento y su dolor, porque ella veía que su hija estaba siendo atormentada por aquel demonio. Y ella sufría por su hija. Y entonces acudió y se postró ante el Señor, porque es lo que nos dice la Biblia. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Se postró ante el Señor. ¿Pero qué le dijo el Señor? No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Se desanimó por eso? No, mis amigos y mis hermanos. ¿Y cuántas veces nosotros, simplemente con el hecho de que no nos responde el Señor, ya nos desanimamos? Nos desanimamos y no continuamos. Mis amigos y mis hermanos, la oración y lo que nosotros nos hemos propuesto en el nombre del Señor, debemos nosotros de persistir y persistir y persistir. Si nos echan por una puerta, entremos por una ventana. Si nos echan por una ventana, hagamos un hoyo por la otra parte. Pero debemos nosotros de buscar al Señor y persistir y persistir. Eso es, en realidad, lo que nosotros realmente debemos de aprender. Y aprender de esta mujer gentil, extranjera y cananea.
Recuerdan ustedes, Dios había ordenado que los cananeos todos fuesen exterminados. Entonces eran enemigos de Israel. Sin embargo, aquella mujer no se desanimó. Ella persistió. Y entonces, en cuarto lugar, su humilde persistencia triunfa. Versículos 27 y 28. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Se dan cuenta? El resultado de la persistencia. No, mis amigos y mis hermanos, Dios no desatiende a los desamparados. Dios escucha a los que le buscan y está dispuesto a ayudar a los que persisten. Pero debemos de hacerlo, cueste lo que cueste, y pase lo que pase. Y los obstáculos deben de ser para nosotros incentivos para poder continuar insistiendo. ¿Hasta qué punto? Porque nosotros sabemos, nuestro Señor Jesucristo conocía a aquella mujer, porque Él era Dios, y sabía de lo que era capaz. Por eso le negó la palabra. Por eso le dijo todo aquello que le dijo. Porque Él sabía que la fe de aquella mujer era una fe persistente. Y por eso dijo, para exhibirla, para demostrarla y ponerla de ejemplo a sus mismos discípulos: oh mujer, grande es tu fe. Y no necesitó ir, porque Él sabía que lo iba a obedecer. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. El triunfo de la persistencia y la humildad de aquella mujer. Ahora fíjense bien, aquella mujer escuchó las palabras del Señor. Dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces dijo la mujer: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. No, dijo: de los amos. Amos, no hijos, amos. Ella, su humildad fue tal que dijo: al Señor le dijo Señor, y a los hijos les dijo amos. Queremos migajas, no importa, no importa. Y fue un ejemplo de fe para el pueblo, el mismo pueblo de Israel. Los judíos lo habían rechazado y lo rechazaron. Y entonces el Señor da un ejemplo de qué es la fe en acción en una persona. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres, lo que quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. No nos desanimemos. No. Persistamos en nuestro cometido. Es justo y correcto, pero más que nada, acerquémonos de corazón a Jesucristo. Rindamos nuestra vida a Jesucristo y esto dará frutos. Y persistamos en lo que es justo y busquemos al Señor con persistencia. Y esto dará frutos si confiamos en nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.